Bienvenidas y bienvenidos estudiantes de primer grado de la asignatura Formación Cívica y Ética. Soy Karina Jiménez Araujo y me siento muy complacida de estar con ustedes en la sesión El bien común y la aplicación de la ley. Para enfrentar la pandemia por COVID-19, continúen con las medidas básicas de higiene como la sana distancia, el estornudo de etiqueta, el uso correcto de cubrebocas y el lavado frecuente de manos. Mantengan en buen estado su salud y no olviden que al protegerse ustedes, protegen a las y los demás. La sociedad mexicana está regida por normas y leyes. El objetivo de esta sesión es explicar la importancia de aplicar estas normas y leyes para mejorar la convivencia social, asegurar la protección de los derechos humanos y procurar la igualdad cuando hay situaciones desventajosas generadas por la aplicación de la ley. Alisten los materiales que requieran para anotar algunas ideas o reflexiones. Tengan a la mano su libro de texto de la asignatura, un cuaderno de notas y un bolígrafo. Recuerden lavarse las manos antes de manipularlos. Las alumnas y alumnos con discapacidad visual recuerden preparar sus hojas Ledger, su punzón y su regleta. Pónganse cómodas y cómodos, pues comenzamos. Desde niña me gustaron mucho las historias de animales. Por las noches, mi mamá y mi papá me contaban fábulas y cuentos protagonizados por conejos, ratones, caballos y hasta cochinitos. Creo que por eso hoy continúo leyendo y una de mis novelas favoritas es Rebelión en la granja del escritor inglés George Orwell. Aunque se publicó en 1945, su contenido aún está vigente hoy en día. Las y los invito a escuchar un fragmento de esta novela que trata de una comunidad de animales que se hacen cargo de la granja donde viven y en la que los cerdos organizan a la comunidad. Al escuchar y leer algunos fragmentos, reflexionen en las normas y leyes, su construcción y su utilidad. Esos 7 mandamientos serían inscritos en la pared, formarían una ley inalterable por la cual deberían regirse en adelante todos los animales de la granja animal. La inscripción decía así: 1. Todo lo que camina sobre 2 pies es un enemigo. 2. Todo lo que camina sobre 4 patas o tenga alas es un amigo. 3. Ningún animal usará ropa. 4. Ningún animal dormirá en una cama. 5. Ningún animal beberá alcohol. 6. Ningún animal matará a otro animal. 7. Todos los animales son iguales. Algunos animales se molestaron al saber que los cerdos no solamente comían en la cocina y usaban la sala como lugar de recreo, sino que también dormían en las camas. Clover, que creyó recordar una disposición definida contra las camas, fue hasta el extremo del granero e intentó descifrar los 7 mandamientos. Al ver que solo podía leer las letras una por una, trajo a Muriel. Muriel, le dijo, léeme el 4º mandamiento. ¿No dice algo al respecto a no dormir nunca en una cama? Con un poco de dificultad, Muriel lo deletreó. Dice: ningún animal dormirá en una cama con sábanas. Lo curioso era que Clover no recordaba que el 4º mandamiento mencionara las sábanas. ¿Se fijaron cuál fue el medio para organizar la granja animal? ¿Qué les recuerdan los 7 mandamientos? ¿Quiénes tienen que obedecer esos mandatos? ¿Quiénes vigilan su cumplimiento? Son muchas las reflexiones que podemos hacer en torno a lo escuchado y leído, pero vayamos poco a poco.
Como se habrán dado cuenta, los cerdos organizaron la granja, estableciendo reglas o principios para dirigir las acciones de las y los habitantes de la misma. Lo cual no es extraño, pues al igual que los grupos humanos como nosotros, tendemos a normar nuestra conducta. De seguro ustedes lo han vivido, pues tanto en su casa como en la escuela hay reglas. ¿Ya se acordaron? ¿Pueden enumerar algunas? Seguro que sí. Veamos y oigamos de cuáles se acuerdan Natalia y Denise. Las normas y leyes que yo conozco son varias. Por ejemplo, las normas de mi casa, como mantener en orden mi habitación, hacer mis deberes en tiempo y forma y lavar los platos que usamos después de comer. En la escuela también llevaba a cabo una lista de normas, como las de convivencia, que se basan en respetar a mis compañeros y profesores, vestir el uniforme correctamente o asistir a la escuela con puntualidad, entre otras. También teníamos las reglas del salón. Por ejemplo, no comer en horario de clases, no pararme de mi lugar, concentrarme en mi trabajo y hacer fila para salir o entrar al salón. Algunas leyes que conozco son las de tránsito, las cuales indican a los automovilistas cómo conducir correctamente. Por ejemplo, no pasarse los altos y respetar los límites de velocidad. Algunas de las reglas de mi casa son recoger mi habitación, saludar cuando alguien entra, pedir las cosas por favor, dar las gracias. Y algunas de las normas que recuerdo de mi escuela eran llegar puntual, sentarme correctamente en las sillas, no gritar, no empujar y no correr. Algunas de las leyes que yo recuerdo son como las de los derechos de los niños, que es que no me discriminen, tener una buena alimentación, tener los servicios médicos necesarios y tener una vivienda. Natalia refiere reglas del hogar, tan sencillas como tender la cama todos los días, y menciona las establecidas en el reglamento escolar, de la biblioteca y del aula. Por su parte, Denise hace hincapié a reglas escolares como no correr, no gritar o no empujar, y mantener ordenado el salón. Reglas, como las mencionadas por ambas, son formas de dirección de las acciones que se construyen a partir de las necesidades de la familia y la escuela, sobre todo para organizar la convivencia entre sus miembros. En algunas ocasiones indican lo que debemos hacer y en otras, cómo debemos hacerlo. Pero eso ustedes ya lo saben. ¿Se fijaron que en su intervención Natalia también hizo alusión a las reglas de tránsito? ¿Qué diferencias tienen estas con las de la familia? Como ya se habrán acordado, las de tránsito son normas que no solo dirigen las acciones, sino que también regulan los comportamientos o conductas aceptadas por la sociedad. Las normas expresan un deber que puede cumplirse o que tiene que cumplirse. Además, indican lo que se espera que hagamos y por eso se catalogan como parte del deber ser. Los 7 mandamientos de la granja animal estipulan normas tales como ningún animal matará a otro animal o ningún animal beberá alcohol, pues además regulan comportamientos, limitan conductas y, lo más importante, son acuerdos aceptados entre la sociedad de la granja. Por lo tanto, todas y todos las aceptan y las tendrían que llevar a cabo. Y aún hay más. De seguro ya asociaron lo anterior con sus saberes previos, pues ustedes ya saben que al estar los mandamientos inscritos en la pared, se convierten en una ley inalterable. Sí, es una ley que es una regla obligatoria de conducta promulgada por un poder legítimo o competente, con el fin de regular el comportamiento de los individuos en una sociedad, ya sea por la autorización de un acto o por la prohibición del mismo, y cuyo incumplimiento es sancionado. Las leyes son conjuntos de normas escritas plasmadas en reglamentos, códigos, leyes generales y sobre todo en las constituciones. Pero,
por qué sería importante cumplir con las leyes? Veamos y escuchemos qué respondieron 2 estudiantes al respecto en los siguientes videos. Las normas y las leyes están establecidas por una persona para que toda la sociedad se pueda comportar de una manera correcta. Estas son importantes porque nos permite que las personas estemos bien, ya que nos proporciona seguridad, libertad, entre otras cosas. Y el hecho de no cumplir esto nos lleva a una sanción. Como vieron y escucharon, para sus compañeros es importante cumplir con las leyes, pues procuran el equilibrio entre el interés personal y el bien común, es decir, porque establecen los criterios necesarios para la convivencia sana y pacífica entre los miembros de una comunidad. Es por ustedes sabido que el respeto a la dignidad de las personas y a sus derechos es la base de la convivencia. Cuando no respetamos a las y los demás, afectamos sus derechos y podemos abrir la puerta a la violencia. Por ello, es primordial respetar el conjunto de normas o leyes que los salvaguardan. ¿Recuerdan el marco para la convivencia escolar? Sí, ese en el que se mencionan las normas y los ejemplos de conducta que debemos seguir en la escuela y que estipula las sanciones que aplican cada vez que las o los alumnos violan alguna regla mencionada en dicho documento. Pues es un ejemplo de una norma que salvaguarda los derechos. Al igual que las reglas y normas de la casa y la escuela, las leyes responden a las necesidades de la sociedad. Es decir, se promulgan con la intención de beneficiar al conjunto de la sociedad y además se emiten con distintos fines, pero todos de suma importancia. Ya dijimos que las leyes son acuerdos establecidos para salvaguardar y garantizar los derechos humanos. Un ejemplo muy conocido para ustedes de esa función es el de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, en la cual, como su nombre lo indica, se garantizan los derechos de niñas, niños y adolescentes, como lo recuerda Denise. Las leyes que protegen los derechos son ideales de bienestar y respeto a la dignidad humana y orientan las acciones de los gobiernos y las sociedades. La Declaración Universal de los Derechos Humanos establece en su artículo 1 que todos los seres humanos nacen libres e iguales, en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Esto no siempre se refleja en la realidad, pero los ideales de libertad, igualdad y fraternidad impulsan a las personas a luchar por sus derechos y obligan a los gobiernos a protegerlos mediante normas jurídicas. Esa es la razón por la que se promulgan leyes que garantizan los derechos y se crean instituciones y programas que los hacen realidad. Un ejemplo claro es el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el que se establece que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que la Constitución establece. Hasta aquí nos queda claro que las leyes salvaguardan o protegen los derechos, pero no es la única función importante que tienen. Seguramente algunas y algunos de ustedes pensarán qué divertido sería que no hubiese leyes, pues podríamos hacer lo que nos venga en gana. Pero, ¿se han preguntado que si no hubiera normas y leyes, no habría modelos de conducta ni formas de regular la promoción de la igualdad de derechos y la garantía de vivir en libertad? ¿Cómo es eso? Otra de las finalidades de las leyes es garantizar la seguridad e integridad de todas y todos los miembros de una sociedad para su libre convivencia pacífica. Cuando respetamos las reglas, contribuimos a nuestro bienestar y al de las y los demás.
evitamos conflictos y facilitamos la convivencia. Para mejorar la convivencia existen reglas y acuerdos que la hacen más sencilla. Cuando surgen diferencias, debemos opinar de manera respetuosa y escuchar a las otras y otros. Como muy bien lo saben, las leyes que rigen a nuestra sociedad están plasmadas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aquella que tiene más de un siglo de vida, pues se promulgó el 5 de febrero de 1917 en la ciudad de Querétaro. Nuestra Constitución fue la primera en reconocer derechos sociales como la educación, el trabajo digno, bien remunerado y con una jornada laboral limitada, así como tener acceso a un sistema de salud. La consideración de estos derechos en el marco de la Revolución Mexicana sentó las bases para construir una nación que ha venido garantizando el bienestar social. ¿Lo habían pensado? Una función más de las leyes es organizar la vida pública de la nación, indicando las obligaciones y atribuciones de las ciudadanas y ciudadanos, de las autoridades y reglamentando las actividades de gobierno. En los países democráticos como el nuestro, las leyes las ejecuta el Poder Ejecutivo, que recae sobre el presidente. Las escribe o dicta el Poder Legislativo, conformado por las cámaras de diputados y de senadores, y las aplica y sanciona el Poder Judicial, ejercido a través de cortes o tribunales de justicia. El Poder Judicial se encarga de administrar y garantizar la justicia y que su impartición sea equitativa, igual para cualquiera de las partes en conflicto. Entonces, es el Poder Judicial, constituido por las y los jueces y ministras y ministros, quien funciona como árbitro en casos de conflictos entre las ciudadanas y ciudadanos y busca la aplicación de la ley. Es decir, que procura la solución pacífica de los mismos y he aquí una razón más para la existencia de las leyes. Ahora pongamos atención al siguiente video en el que encontraremos información importante de lo que hemos mencionado. ¡Corre video! En general, las leyes contienen puntos fundamentales para cada sociedad. En México, por ejemplo, nuestra Carta Magna señala las 3 características que debe cumplir el gobierno. Ser democrático, porque debe ser electo por el mismo pueblo. Ser representativo, porque cada segmento de la sociedad elige a los funcionarios gubernamentales que lo van a representar. Y ser federal, en tanto que está formado por todos los estados que integran la República. Ahora bien, ¿qué podemos hacer si se aplica la ley de forma injusta? En lo que piensan su respuesta, veamos y escuchemos lo que un especialista en leyes nos comenta al respecto. La ley es aquella norma que regula las relaciones humanas y ha sido cambiante a través del tiempo la evolución misma del ser humano. ¿Por qué las leyes son importantes? Las leyes son determinantes e importantes porque regulan de manera equitativa y justa aquellas relaciones que guardan entre sí los seres humanos. Los seres humanos con la familia, los seres humanos en los negocios, los seres humanos frente a diversas situaciones que se les presentan día a día. Y de estos a su vez frente al Estado moderno, salvaguardando siempre una equidad entre todos los gobernados, es decir, la ley debe de ser justa e imparcial. En nuestro derecho, como antecedente primario, como lo hemos referido, existe el derecho romano y una vez que existió la conquista, se adoptó un sistema del derecho español y a su vez francés. Nuestra legislación en particular en el derecho de México es primordialmente importante y evolutivo en virtud de que arrojó a el mundo un derecho social, salvaguardando todos aquellos bienes que tutela la propia ley. Nuestra constitución como tal es una constitución de orden social. Los bienes que protege y la importancia de ahí, su codificación, lo podemos determinar en que protege la vida, la salud, la libertad de culto, el trabajo. Esos derechos que son considerados actualmente y se denominan derechos humanos, salvaguardan las relaciones entre los propios mexicanos y de estos frente al Estado. Cuando una ley se aplica de manera injusta, se recurre a la jurisprudencia o a leyes internacionales para garantizar nuestro derecho.
En materia familiar, por ejemplo, cuando una ley no beneficia a una niña, niño o adolescente, el juzgador debe tomar como criterio cualquier medio en el que se garantice el interés superior del niño o la niña. En este mismo ejemplo, los juzgadores, al analizar la constitucionalidad de normas o bien al aplicarlas, deben realizar un escrutinio más estricto para evitar afectar los intereses de los menores de edad, bajo el principio del interés superior del menor de edad. Esto implica que la protección de sus derechos deba realizarse por parte de las autoridades a través de medidas reforzadas en todos los ámbitos que se encuentren relacionados, dado que sus intereses deben protegerse con mayor intensidad, circunstancia que implica que las y los menores tienen derecho a ser escuchados y tomados en cuenta en los asuntos de su interés, por lo que las autoridades están obligadas a implementar los mecanismos que garanticen la participación permanente y activa de ellas y ellos. ¿Y por qué es importante que las leyes se construyan para dirimir conflictos sociales y políticos? Claro, para garantizar el Estado de Derecho. Según expertos en leyes, el Estado de Derecho es aquel cuya organización y política se rige por un sistema de leyes escritas en una Constitución, que es fundamento legal al que han de sujetarse las autoridades que gobiernan, para garantizar el pleno respeto a los derechos fundamentales de las ciudadanas y los ciudadanos. Cuando un Estado atenta contra los derechos humanos, se quebranta el principio de legalidad y se anula el Estado de Derecho. Vivimos en lo que se conoce como Estado de Derecho, es decir, un Estado que tiene leyes que garantizan los derechos de las personas. ¿Saben qué es el Estado de Derecho democrático? El Estado de Derecho se establece cuando un gobierno democrático puede poner en práctica sus cualidades. Pluralismo, es decir, la expresión de las diferentes formas de pensar y opinar. Multipartidismo, que se refiere a la posibilidad de existencia de diversos partidos políticos y garantía de los derechos y las libertades de las personas. El Estado de Derecho tiene dos características principales. Una, las leyes que le permiten regular el comportamiento de los ciudadanos y sus representantes, y le da a la Constitución la característica de ser marco legal máximo, porque las leyes regulan el funcionamiento de la sociedad. 2. El reconocimiento y protección de los derechos humanos que son representados en las libertades de los ciudadanos. Estamos por terminar la sesión y es tiempo de recapitular lo que hemos aprendido hoy. ¿Ya lo pensaron? Nuestro primer gran aprendizaje es que la promulgación de las leyes responde a objetivos diversos y que todos ellos apuntan a lograr la convivencia y el bienestar integral de la sociedad que las promulga. Nuestro segundo gran aprendizaje es que las leyes protegen los derechos humanos, establecen garantías a las libertades, organizan a la sociedad y su gobierno, la vida política de una nación. Contribuyen a solucionar conflictos por vías pacíficas, garantizan el Estado de Derecho. Claro, en términos generales, ya sabemos que las leyes permiten la convivencia armónica con las y los demás, porque sientan las bases y los modelos de conducta que nos permiten actuar conforme a los acuerdos establecidos por nuestra sociedad. Actuar conforme a la ley nos hará mejores ciudadanas y ciudadanos, responsables, independientes y libres. Las leyes vigentes en nuestro país se pueden consultar en la página oficial de la Cámara de Diputados. De manera específica, se localizan en la sección de leyes federales vigentes. Recurran también a los diversos recursos de la página Conaliteg. Recuerden consultar su libro de texto de formación cívica y ética, así como otros materiales, impresos o digitales, para ampliar la información acerca de las leyes promulgadas en beneficio de todas las personas y con el fin de dirimir conflictos. Si pueden, recorran de manera virtual el Centro de Desarrollo, Formación y Recreación Unidad Cívica 5 de Mayo
para adentrarse un poco más en el tema. Lo pueden encontrar en internet. ¡Listo! Terminamos, pero aún nos queda mucho por explorar y descubrir. Así que nos vemos pronto aquí en Aprende en Casa. ¡Hasta la próxima! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.